fundamentalmente también aquellos que enseñen a otros a navegar, a buscar información en fuentes seguras, en fuentes confiables, así que todos los años contamos con el aporte de Pablo y este año también, a pesar de esta situación, nos da esta mano. Así que bueno, agradecerte, Pablo, en primer lugar, por si después tenemos que terminar apurados, como nos pasa a todos, agradecerte en nombre de Luz y de las chicas y chicos que compartimos este espacio, tu aporte en este tema. Bueno, como decía Gaby, vamos a dar una charla que yo la titulo de alfabetización informacional. Yo, para guiarme, armé un PowerPoint, modifiqué uno que ya tenía hecho y un press y qué sé yo, para que después en la parte práctica, como no tenemos un encuentro personal y cada uno está con su computadora pudiendo buscar información, me hice una búsqueda yo, que bueno, después lo vamos a ver. Ahí voy a compartir el PowerPoint que me va a servir de guía. A ver si... ¿Va todo bien, Luciana? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, esta charla es sobre alfabetización informacional y nos vamos a centrar básicamente en la búsqueda y recuperación de la información en línea. Vamos a desandar este caminito, quizás en un futuro encuentro, el punto 5 y 6 lo veamos en otro encuentro, porque en uno solo la verdad que no nos va a alcanzar. Y bueno, como decía Gaby, esta capacitación es para darles a ustedes herramientas, les vamos a dar algunos tips y consejos para la búsqueda y recuperación de información en Internet. Cómo buscar información, dónde buscar, qué hay que evaluar, diferentes consejos que les voy a dar y espero que les sirvan, y más en estos tiempos, ¿no? Analfabeto hoy no es aquel que no sabe, sino aquel que no sabe usar información. Y en tiempos de pandemia mucho, mucho, mucho más. Así que bueno, vamos a arrancar con la charla. Espero que vaya todo bien. Cualquier cosa, Luciana, vos me dirás. Por último, le diría a las chicas y chicos, no sé si había un chico por ahí también, que cualquier duda que vayan teniendo, cuando yo vaya desarrollando la exposición, como no estamos de forma presencial y por una cuestión organizativa, vayan escribiendo en el chat las consultas, que después al final vamos a hacer una puesta en común, y bueno, Luciana funcionará como moderadora, me hará las preguntas y yo trataré de respondérselas. Espero que presten mucha atención, casi todos los años cuando lo doy sirve muchísimo, las chicas vuelven a la biblioteca, vuelven a consultarme y la verdad que quedan agradecidas de esta charla porque son cosas que no se ven. Si bien durante la carrera ustedes reciben competencias propias de cada materia, esta sería una competencia transversal en la cual ustedes desarrollan esto, la forma de usar la información. Bueno, arrancamos. Búsqueda y recuperación de la información en línea. El objetivo de la charla es formar usuarios autónomos y críticos en la selección, valoración y comunicación de la información. Como decíamos, analfabeto hoy en día no es aquel que no sabe, sino aquel que no sabe usar la información. El camino de la búsqueda de información es algo complejo, se apoya en procesos lingüísticos, lógicos y cognitivos, no se reduce a una pregunta y una respuesta, es un proceso complejo que evoluciona donde se hacen aportes parciales y se aprende durante la marcha. El entorno digital en bibliotecas y servicios de información, en la era del conocimiento y la información donde estamos hoy en día, le exige al usuario un perfil más activo y capacidad de adaptación a los cambios. Esto quiero que lo tengan bien en claro, que es un proceso complejo, que es un proceso cognitivo, que mejora con la práctica. Es fundamental esto. O sea, ustedes van a tener que ser las responsables de hacer sus propias búsquedas, de tener sus propias experiencias en cuanto a la búsqueda y recuperación de la información. No es algo sencillo, es algo complejo, mientras más experiencia tiene uno, mucho más canchero, afina el ojo, hay cositas muy sutiles que con la experiencia se van ganando, pero quiero que sean conscientes de esto, de que buscar información en internet no es voy directamente al Google y tiro lo que se me ocurre.
¿Por qué? Porque de esta forma ustedes se van a frustrar, van a buscar, no sé, van a estar 3 horas buscando información que no necesitan o que no es pertinente. Entonces, quiero que sean conscientes de esto, de que es un proceso complejo. ¿Cómo es el proceso de búsqueda de información? Yo acá lo resumí, es mucho más complejo, pero para estos fines yo creo que con este cuadrito alcanza. Hay una necesidad de información, en base a eso hay que definir el tema, qué recursos a utilizar, traducir los términos de búsqueda al lenguaje del sistema, evaluar la información. Si no encontramos lo que estamos buscando, reformulamos la consulta y así después de una vez que recopilamos toda esa información, la gestionamos y logramos lo que se llama el conocimiento. Ahora nosotros vamos a ver más detalladamente cada uno de estos pasos del proceso de búsqueda de información. Primer consejo, ¿qué información estoy buscando y para qué necesito esa información? Antes de sentarse a buscar en internet, lo que ustedes tienen que hacer es el primer consejo es ¿qué información estoy buscando? O sea, puede ser un mapa, una diapositiva, ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Y para qué necesito información? ¿La necesito para hacer una monografía de acá, de didáctica de las ciencias sociales, o para ayudarlo a mi hermanito a hacer una tarea de jardín? O para lo que sea. Antes de empezar a buscar información, tienen que plantearse, hacerse estas dos preguntas. A los que ya tienen experiencia y demás, esto como que lo haces de forma inconsciente. Y estoy seguro que ustedes, o sea, tienen ciertas habilidades para buscar información en internet, pero información que les interesa a ustedes, por lo general, qué sé yo, el uso de redes sociales, cómo bajar y descargar alguna película, cómo bajar y descargar algún disco, etc. Pero en cuanto a información académica, hemos notado a lo largo de los años que tienen ciertas dificultades. Entonces, anótense, o sea, agarren un papelito y háganse estas dos preguntas antes de iniciar el proceso de búsqueda. Como les decía, ¿qué información estoy buscando? Y pueden ser monografías, videos, canciones, fotos, audios, mapas, etc. Cualquiera de esas cosas, de esos recursos. Y después, ¿para qué? Para hacer una monografía de la escuela, para saber más de ese tema, para rendir algún examen, para saber qué significa, etc. Las motivaciones pueden ser varias. Y en base a esas motivaciones y a los recursos que yo voy a utilizar, es el tipo de material que voy a utilizar y el tipo de material que a mí me va a servir. Una vez que yo ya definí todo eso, qué recursos creo que necesito, qué necesidades creo que tengo y para qué la voy a utilizar, tengo que definir el tema. O sea, definir el tema es poner en palabras concretas cuál es el tema principal, cuáles son los temas secundarios, cuáles son los temas transversales, ampliarlo si quiero ampliarlo un poco más, si quiero acotarlo, pero hay que definir el tema. Esta diapositiva me parece muy gráfica, el lápiz en el centro de lo que yo quiero buscar. ¿Qué significa definir el tema? Esto, ¿qué frases o palabras voy a utilizar? ¿Cuál es el alcance del tema? ¿Cuál es el tema principal y cuáles los temas secundarios? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, me puede responder solamente Luciana. Espero que sí, después vamos a seguir. ¿Qué pasa? Esta diapositiva la amo. ¿Qué pasa si yo me pongo a buscar y no estoy encontrando lo que estoy buscando? Me frustro, porque estoy hace 40 minutos que estoy buscando información sobre esto y no encuentro nada que me sirva y yo en realidad necesito esto. Bueno, es probable que no se hayan planteado los dos primeros pasos. Segundo, de última, fíjense si delimitaron bien el tema, si son conscientes qué necesidad de información tienen. O sea, estos dos primeros pasos son fundamentales antes de sentarse a buscar información en internet, porque si no logran frustrarse. O sea, se frustran, no, yo no lo consigo, no sé qué. Me pasa a mí muchas veces que me piden ayuda en la biblioteca, estoy buscando información sobre esto. Bueno, pero ¿por dónde estás buscando? Y en realidad, ¿qué estás buscando vos? Entonces, no se frustren. Como les decía, es un proceso complejo el de la búsqueda de información. Entonces, lo que hay que hacer es o afinar el lápiz ahí en la definición del tema, en las palabras que estoy utilizando,
o para qué voy a necesitar esa información. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Después vamos a ver unos ejemplos de todo esto que estamos viendo. Tercer consejo, toda esta parte teórica estoy yendo bastante rápido para así podemos hacer un poquito más de práctica, que creo que les va a servir mucho más, pero no quiero dejarla de lado. Tercer consejo, ¿dónde buscar información? O sea, ¿a dónde me dirijo a buscar información? Por lo general, cuando yo les pido a ustedes que busquen información sobre algún tema, ¿qué hace? Googlean. Y no está mal. Pero bueno, ahora vamos a ver unas cositas. ¿Y de dónde sacan información? Y de Wikipedia o de un blog y demás. ¿Dónde buscar información? Según la información que yo estoy buscando, la información tiene diferentes tipos de características. Entonces, en base a esas características, que yo en base a mis necesidades y a la definición del tema que estoy buscando, las podríamos agrupar por estas características. Por área geográfica, por cobertura temática, por tipo de documento, por profundidad de la información o por acceso a la información. ¿Qué significa por área geográfica? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que a mí me hacen buscar información sobre, o estoy buscando sobre el impacto ambiental del dragado de río en Bahía Blanca. Entonces, bueno, si yo estoy buscando el impacto del dragado de río en Bahía Blanca, lo más probable es que busque en recursos locales o regionales. Si quiero profundizar y algo más, me puedo extender a nacionales e internacionales, pero me focalizaría en recursos locales y regionales. Puede ser por cobertura temática. O sea, acá yo podría utilizar un lenguaje común y corriente o una enciclopedia general. Ahora, si yo estoy buscando, no sé, fracaso escolar, y tendría que utilizar recursos especializados, como por ejemplo un diccionario de pedagogía. Esta parte la voy rápido porque calculo que es bastante clara y sencilla. Después, ¿qué tipo de documento? Por tipo de documento. Puedo buscar libros, revistas, tesis, congresos, folletería. Depende de la información que yo estoy buscando, estos recursos que voy a utilizar. Por profundidad de la información, si son referenciales quieren decir que nos referencian a otros documentos. Por ejemplo, un artículo de una revista que me dice todo lo que se publicó sobre el impacto del dragado de río en Bahía Blanca. Entonces, yo no accedo a los documentos, pero sé que existen, no sé, 15 documentos sobre ese tema que hablan de ese tema. De sumarios, que de sumarios significa, no sé, por ejemplo, un listado yo explico con ejemplos porque me parece que es más sencillo y más claro. Y no les voy a andar acá poniendo todas las definiciones teóricas. De sumario sería, no sé, un listado de las últimas 10 películas de Cinear que se publicaron. Y por último, de texto completo, que ahí sí yo accedo al texto completo, al famoso PDF. Entonces, en cambio, a la profundidad de la información, yo puedo elegir uno de estos tipos de información. Si yo estoy haciendo una tesis, lo más probable es que las primeras búsquedas que haga sean referenciales. Y después sí vaya a las de texto completo. Como que las búsquedas muy profundas se arrancan primero por las referenciales, después por las de sumario y después sí por las de texto completo. Y por último, por acceso a la información. El acceso a la información puede ser pago o gratuito. Por lo general, en las ciencias sociales, casi todo está en open access, o sea, tenemos casi toda la información gratuita. Pero hay materiales que no. No sé, si quieren dar una novela y cierta editorial tiene los derechos económicos y no la quiere liberar y no la va a liberar, y van a tener que pagar por esa información. O hay algunas monografías, hay algunos trabajos monográficos que también el autor no desea que sea de acceso abierto, y bueno, si justamente investigó sobre el mismo tema que ustedes están investigando y les interesa muchísimo esa monografía, y bueno, van a tener que pagar por esa información. Que después veremos cómo hacer algo de eso. Y acá me voy a hacer un parate y me voy a meter en un tema escabroso. Cómo funciona la web, la deep web y los motores de búsqueda. Que ustedes sean conscientes o que sepan más o menos de cómo funciona Internet antes de ponerse a buscar información. Acá hice un gráfico que espero que se pueda ver,
No quedó muy proporcional, pero bueno, yo se los voy explicando. Este gráfico indica que solamente el 4% del contenido de la web, que sería la copa del árbol, es lo que se llama la Surface Web. Es lo que ustedes acceden cuando se ponen a buscar en Google. Fíjense que solamente el 4% de información es a la que ustedes acceden. Es muy poco. Y entonces está bueno que ustedes conozcan lo que es la Deep Web, que contiene el 96% de la información disponible en la web. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a manejar los metadatos. Los metadatos son datos de datos. Son datos que nos refieren a datos. Son datos que nos filtran toda esa información. Entonces, si nosotros con todas estas herramientas que yo ahora estamos desarrollando y estas capacidades que ustedes van a conseguir, van a lograr filtrar toda esa información disponible en la web para lograr estas dos gotitas que son información académica especializada. Ahora fíjense que solamente el 4%, remarco, el 4% de información en Internet es a la que ustedes acceden normalmente. Otro ejemplo mucho más claro. ¿Voy bien, Luciana? Perfecto. Bien. Se ve bárbaro, se escucha re bien. Perfecto. Acá amplié mi cursor para que si me puedan seguir ahí. Ahí se ve bárbaro. Bien. Otro ejemplo, el clásico ejemplo del iceberg. Bueno, este es mucho más proporcional, no sé qué. Fíjense que arriba, lo que les decía, la Surface Web, es a lo que ustedes acceden comúnmente. Acá está Google, esta es la punta del iceberg, y es esta franjita nada más. Ahora, fíjense dónde se aloja la información académica. Acá, en la Deep Web. Y la información gubernamental. Acá, en toda esta masa de hielo enorme. O sea, ustedes tienen que apuntar a esa información, a la información académica, a la información oficial, que tenga cierto rigor científico, cierto rigor académico y que no sean chapucerías. No les pido que bajen a la dark web y manejen el Tor y esas cosas, ni sean hackers, pero sí que puedan acceder a la información académica. Otro dato importantísimo. 2/3 de la información subida a la web es subida por robots. ¿Qué quiere decir esto? Que 2/3 de la información a la cual ustedes acceden está subida por máquinas. No hay nadie responsable atrás. Sí, un equipo de programadores. ¿Y qué suele haber? Suele haber, los grandes grupos económicos ponen plata para que máquinas automatizadas suban la información a la web. Entonces ustedes se van a encontrar con un montón de información que en realidad no está subida ni está respaldada por ninguna persona ni por ningún organismo, sino que está, o sea, esto es, o sea, y es así, no hay forma de escaparle. 2/3 de la información subida a la web es subida por robots. Quiero que sean conscientes de estas cosas que les estoy hablando. Por último, los algoritmos que nos recuperan automáticamente la información, los buscadores, los motores de búsqueda. Todos utilizamos Google. Hace, no sé, 10, 15 años atrás usábamos otros buscadores, Mozilla, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, acá voy a hacer un parate un poquito más grande. ¿Cómo funciona Google y por qué Google se impuso ante el resto de los buscadores? Acá, o sea, me gusta explicar esto porque ustedes buscan información a través de Google. Entonces, es bueno saber cómo funciona Google. Bueno, Google lo que hacía, ahora hace 1 año y medio cambió su algoritmo de recuperación y lo tienen guardado, no lo hicieron público cuál es ese algoritmo. Esa fórmula la tienen guardada como la Coca-Cola. O como la tiene guardada Facebook, de cómo te trae las noticias, Facebook también la tienen guardada. Pero bueno, Facebook es otro caso que de última lo explicamos más adelante. Bueno, Google, ¿cómo funciona el motor de búsqueda? Hace un ranking de todas las noticias que, con las palabras claves que nosotros pusimos cuando definimos el tema, rastrea las que más citas tienen. Lo cual esto está buenísimo, porque es las páginas que más
se referencian con esa cita que nosotros pusimos. Ahora, ¿qué pasa? 2/3 de la información subida a la web es subida por robots. Entonces, un montón de máquinas y un montón de grupos económicos pagan para que esas citas y aparezcan sus páginas en los primeros lugares. Un montón de veces nos aparece a nosotros en las redes sociales, che, ¿querés publicitar tal cosa? Entonces, nosotros nos van a garantizar que figuren arriba del todo. Primer cosita, funciona así. Segunda, que esta sí está buena, es páginas especializadas que toman a esa página, o sea, que la citan. Esa sí está buena. Y la tercera, que puede estar buena o no, es en base a nuestro historial de búsqueda. Por más de que nosotros naveguemos en incógnito, quedan los cookies y todas esas cosas. No quedan las contraseñas, pero hay un historial de búsqueda. Y por lo general nadie utiliza el incógnito, que es un primer filtro. Entonces, Google funciona en base a nuestro historial. No es lo mismo que yo busque acá, Dragado del Río en Bahía Blanca, en mi ordenador, a que lo busquen ustedes en los ordenadores de ustedes, porque lo va a filtrar en base a su historial de búsquedas. Y esto por un lado está bueno, porque me va a traer las cosas que yo estoy buscando, por lo general, me va a asociar a búsquedas que yo he hecho. Pero por el otro lado sucede esto, eco de la información. Y esta es una realidad que está pasando hoy en día. ¿Y qué significa el eco de la información? Acá lo voy a citar a Foucault y voy a hacer una analogía de él con su libro Las palabras y las cosas, cuando hablaba del poder. Él decía que nosotros somos libres, pero bueno, es como que en esa libertad, en realidad la libertad que tenemos es dentro de un cajón. Podemos movernos para cualquier lado, pero dentro de ese cajón. Y acá, cuando buscamos información en Internet, sucede lo mismo. Estamos buscando información, pero dentro de un cajón. Un ejemplo claro. Yo estoy a favor del aborto, entonces busco información a favor de noticias e información que estén a favor del aborto. Entonces a mí, cada vez que yo busque algo relacionado con el aborto, me va a traer todo esto, verde, ¿no? Acá un ejemplo bien gráfico. Toda información que yo busque me va a traer información verde. Ahora, yo cambio la búsqueda de información y estoy buscando legalización de la marihuana para el uso medicinal. ¿Y saben lo que me va a traer? También me va a traer todo verde. Y no porque la planta sea verde, sino porque me va a asociar esa búsqueda que yo hice con la legalización del aborto y va a cotejar y va a traer páginas similares y todas como que tengan la misma opinión política con respecto a este tema. O sea, es un ejemplo muy gráfico y burdo el que estoy dando, pero en cuando yo busque legalización de la marihuana para uso medicinal, es probable que me traiga todas cosas que coincidan con mi idea. Último ejemplo, para que vean cómo funcionan los motores de búsqueda. En las últimas elecciones de los Estados Unidos, casi todas las consultoras más importantes del mundo, que son las estadounidenses, todas las consultoras daban ganador a Donald Trump por 15 o 20 puntos. Todas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ganó Trump y fue sorpresa. ¿Qué pasó? Todas las consultoras consultaban las redes sociales. Y en las redes sociales los que más participaban eran los hispanos y qué sé yo, bueno, todos aquellos que estaban en desacuerdo, con motivos claramente, que estaban en desacuerdo con las políticas de Donald Trump. Ahora, todas estas consultoras, y estamos hablando de las consultoras más importantes del mundo y especializadas en información, se basaban en datos que recogían de esos lugares. Y cuando querían seguir buscando más datos, la seguían llevando a todos estos lugares, a todos estos blogs y demás que estaban en desacuerdo con las políticas de Trump. Cuando entraban a otro, para rastrear los de Clinton, por ejemplo, algún gobernador o senador de algún estado, claro, les traía una o dos noticias y después le volvía a traer todos estos que estaban en contra de Trump. ¿Se entiende? O sea, el eco de la información hace que nosotros en realidad no tengamos tanta libertad.
¿somos libres o no a la hora de buscar información en Internet? Bueno, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero contra esto como que no se puede hacer mucho. Y además, bueno, hay cosas cooperativas que suceden que están buenísimas. O sea, no es todo negativo. Hay cosas que igual no me quiero extender porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, les quedó el concepto. Es mucho más complejo, pero bueno, les quedó. No me quiero extender, voy a seguir avanzando. Otra cosa, cuando ustedes buscan información en Internet, ¿qué información están buscando? Por lo general, la información que encuentran es la información divulgativa, que es ese 4% que nosotros mostrábamos arriba del todo. Y ustedes lo que tienen que buscar en realidad es información científica. Caso Wikipedia. Cuando ustedes buscan información, lo primero que les trae es Wikipedia. Y Wikipedia no es confiable. O sea, está bien, es una enciclopedia que está buenísima, es un proyecto colaborativo donde toda la información que se sube ahí es información que suben sus usuarios, la comunidad de usuarios. Está buenísimo el proyecto, es una gran enciclopedia mundial, lo que antes teníamos la Encarta, nada más que esa estaba un poquito chequeada. Bueno, es una gran enciclopedia y se va enriqueciendo cada vez más y quiere, como que abarca todo el saber humano. Pero la información que hay ahí no es fiable. Voy a dar un ejemplo concreto y personal. Y lo voy a decir y voy a hacer un ejemplo personal, no por hacer autobombo, sino porque me deja mal parado. Acá ahora tenía lecturas atrasadas y agarro un libro que me habían recomendado, un libro de Álvaro Enrique, que había ganado el premio Herralde, y le tenía ganas hacía bastante. Bueno, leo el libro, un libro maravilloso, no se los voy a spoilear, sucede en Roma 1600, y es el encuentro ficcional entre Quevedo, el gran poeta español, y Caravaggio, el gran pintor de Italia. Entonces, bueno, en el libro, en la novela, hay un montón de datos históricos y un montón de datos de color, y por allá describe en qué situación pintó tal cuadro, qué sé yo. Entonces, ¿yo qué hacía? Agarraba el celular, googleaba, y iba googleando. O sea, si me hablaba de tal cuadro de Caravaggio, y yo quería verlo para ampliar mi lectura de ese libro que estaba buenísimo. Entonces, bueno, termino de leer el libro, lo reflasheo, un libro hermosísimo, Muerte Súbita, que de última lo recomiendo. ¿Y qué pasó? Yo no conocía al autor, entonces me pongo a investigar sobre el autor. Investigo sobre el autor y veo una entrevista de ese autor donde el tipo dice que sabía que sus lectores iban a buscar información en internet de lo que él estaba contando. Y había un dato de color muy interesante que obviamente yo lo busqué, porque ese dato no podía pasar. Digo, no puede ser que esto sea verdad. Y además que quería saber más de ese personaje, lo busqué en Google mientras iba leyendo y ¿qué hizo el tipo? Modificó Wikipedia para que ese dato tenga validez y sea, acá tengo un asistente que me está llevando mate, que ese dato tenga validez y tenga sustento la novela, tenga el relato ficcional. Y es mentira. Hoy a la mañana me metí en Wikipedia para ver si lo habían modificado el dato y no lo modificaron. O sea, ese dato sigue ahí y es ficcional. Lo inventó este tipo, Álvaro Enrique, modificó Wikipedia y quedó ahí. Obviamente que nosotros los lectores no lo vamos a modificar porque somos cómplices de eso y nos causó mucha gracia. Yo me sentí increíble cuando vi eso, digo, no puede ser. Bueno, otro ejemplo muy cortito, reunión de amigos. Estábamos en un asado y, no sé, tal jugador salió campeón con tal equipo. Entonces se arma la discusión tipo Fontana Rosa en el bar del Cairo y todos no, porque lo transfirieron antes, no, porque jugó en el 83, qué sé yo, bueno, así. En el medio de esa discusión, uno de nuestros amigos modifica el artículo, la biografía de ese jugador y lo pone como que integró el plantel campeón de tal equipo. A los 5 minutos nos muestra el teléfono celular y nos dice, no ves, mirá, jugó en tal equipo. Claro, y todos, mirá, yo pensé que ya no jugaba, que no sé qué, qué sé yo. Gracias a Dios, a los 5 minutos nos dijo que no, que lo había modificado él. Ese tipo de información, no sé si porque los futbolistas son muy importantes o qué, sí la modificaron al día y medio. O sea, hay algunos chequea cada tanto, pero es la comunidad de usuario. Ahora, el dato este, que yo les decía de color, no. Y así hay un montón de datos de Wikipedia que no son fiables. O sea, ¿quién es el autor del artículo ese de Wikipedia? Nadie se hace responsable. Bueno, ¿quedó claro?
más o menos cómo funciona Internet. ¿Qué pasa? Si ustedes están buscando información y no están encontrando lo que están buscando, no es pertinente a la búsqueda que ustedes están haciendo, lo que tienen que hacer es reformular la búsqueda. Si ustedes tuvieron en cuenta los primeros 3 consejos que les venimos dando, es probable que o alguno de ellos no haya estado muy claro o no hayan definido bien el tema, o en realidad se dieron cuenta que la necesidad de información que tenían era otra y se amplía y es mucho más amplia y en realidad la cosa va por otro lado. Entonces lo que tienen que hacer ahí es reformular la búsqueda. Es muy aconsejable reformular la búsqueda. No se cierren. Hace 20 minutos están buscando lo mismo y siguen buscando lo mismo y van a la tercera página de Google y a la cuarta página de Google y siguen sin encontrar cosas. Lo que tienen que hacer es reformular la búsqueda o los términos que están utilizando o X. Reformulen la búsqueda. Ahora, más de 2 veces o 3 no es aconsejable reformular la búsqueda. Esto es lo que hace a un experto. O sea, al experto de la búsqueda de información, cuando ya está muy canchero, muy ducho en el tema, y de toque, ni bien pone ahí en Google y aprieta Enter, ya se da cuenta que le erró. Entonces reformula enseguida y aprieta otra vez y ya ahí afina y consigue lo que está buscando. Reformulen la búsqueda. Quinto consejo. Una vez que yo ya estoy encontrando material y me lo estoy descargando, lo estoy mirando, lo estoy chusmeando, lo que hay que hacer sí o sí es evaluar la información. Ahora lo vamos a ver, les voy a dar algunos consejos, ítems, de qué cosas hay que evaluar la información, qué se evalúa de la información. Primero, la autoría. ¿Quién es el autor del artículo? No es lo mismo que sea escrito por Montoto Pérez a que sea escrito por, no sé, un científico destacado de la materia, un pedagogo destacado, no sé, Filmus, el autor de un trabajo pedagógico. Después, si es anónimo, o sea, si es anónimo, nadie se hace responsable de ese artículo. Ahora, también puede ser anónimo, pero que esté subido en un portal oficial. Entonces, bueno, de última lo respalda la institución. O sea, si está subido en la Universidad Nacional del Sur, y bueno, lo respalda la institución. Pero hay que evaluar eso. O está subido en un blog. Bien, bueno, punto fundamental, la autoría. Después, el alojamiento, lo que les decía, ¿dónde está alojada? No es lo mismo que esté alojada en un blog de alumnas de segundo año de magisterio, y no es por menospreciar, pero nadie garantiza la fiabilidad de esa información, a que esté alojada en un portal oficial. Primero, por la seguridad del sitio, segundo, por la confiabilidad, esa información fue chequeada antes de ser subida, o tendría que haber sido chequeada por lo menos, y además, sobre todo, tiene cierta estabilidad ese sitio web. Si ustedes buscan información en un lugar donde hoy la encuentran, pero mañana se cayó porque no pagaron más el servidor, y bueno, no es confiable. Otro, la finalidad de la información. ¿Para qué fue producida esa información? En el caso del dragado de río, no es lo mismo un artículo producido por el CONICET, donde, no sé, nos hablará, y será un informe donde nos hablará, no sé, del pH del agua, qué sé yo, no sé, a un folleto o un artículo del diario para dar divulgación al ciudadano de a pie. O sea, ¿para qué fue producida una información y para otra? Cambia muchísimo. Y en base a mis necesidades es que yo voy a elegir un caminito u otro. Después, el rigor de la información. El rigor de la información. Si ustedes ven que el artículo, que el documento, tiene faltas de ortografía, no se entiende lo que se va leyendo, tiene errores de sintaxis, mal titulado, y carece, o sea, de rigor académico. O sea, escápenle. Yo no confiaría en algo que tiene faltas de ortografía o que no es claro a la hora de la redacción. Yo le escaparía a ese tipo de información. No me fiaría de ella. Otra, la actualidad. En el caso del dragado de río. Y bueno, no es lo mismo buscar, no me va a servir información a mí de hace 15 años atrás a los últimos 5 años.
Si yo estoy buscando información sobre, no sé, termodinámica, de física, y bueno, capaz que en uno de esos de Fernández Serventi, de, no sé, de química orgánica de 1930, me sirve, porque no cambió mucho. Pero hay temas que sí o sí necesitan actualidad. Si yo estoy viendo el tema de, no sé, fracaso escolar, no es lo mismo un texto de 1995, antes de la Ley Federal de Educación, a uno de los últimos 15 años, a uno de los últimos 5 años, donde cambió la situación socioeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Actualidad es fundamental. Otro, pertinencia, la pertinencia de la información en base a mis búsquedas. En el ejemplo del Dragado de Río, no es lo mismo, si yo quiero hacer una actividad para los chicos del jardín, no me va a servir a mí un informe del CONICET. Por más de que hable del tema, a mí no me va a servir esa información. Entonces yo la tengo que evaluar antes de descargarla o antes de ponerme a leerla. Antes de eso yo tengo que parar las antenitas y saber si va a ser pertinente o no a mis fines. Esto que hablábamos hoy también, la accesibilidad, si es paga, si es gratuita, si está texto completo o en forma parcial, porque por allá a mí un pequeño resumen me sirve. Después, si me tengo que loguear para poder descargarla, o sea, son todas cosas que yo iré evaluando en base a mis necesidades, mis tiempos y en base en realidad a esto, siempre a mis necesidades de información. Por eso el primer consejo es qué necesidad tengo. Entonces, bueno, yo voy evaluando todas estas cosas y decido si me sirve o no, si pago o no, si me logueo en tal página y hago todo ese trámite burocrático para descargarlo o no, etc. Otra, navegabilidad. Si ustedes, esta es muy clara, si ustedes ven que cuando navegan en cierta página tienen publicidades, los taladran a publicidades, les mandan a otros links, les mandan, o sea, ven un montón de ruido ahí en la página y escápenle, no es confiable. No es confiable, suele ser bancada por alguien, por algunos grupos económicos, suelen haber un montón de cositas ahí. No digo que todo lo que esté bancado económicamente esté mal, no, hay muchísimas cosas que están buenísimas. A lo que me refiero es que por lo que a ustedes les ha pasado, se meten a la página y no sé, les quieren vender pornografía, un ukelele, le quieren vender un montón de cosas. Bueno, escápenle a esas cosas. La información académica no suele tener esa. Suelen ser páginas limpias y de la mano con el punto anterior esto, el diseño, lo que les decía, tienen interfaces amigables con el usuario, tienen cosas muy simples, un diseño muy simple, tienen un buscador que por lo general tiene un lugar preponderante en la página y son simples de usar. Bien, recomendaciones finales. Recomendaciones finales, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? No busquen en páginas como monografías.com o blogs como El Rincón del Vago. O sea, ustedes, primero ahora como estudiantes y después van a ser docentes, ustedes se van a tener que buscar ustedes mismas la información. Traten de que sea éticamente, de que sea una información fidedigna. O sea, yo no digo que esté mal buscar en El Rincón del Vago, pero tienen que chequear después, el trabajo es mucho más, porque tienen que chequear esa información y la verdad que, qué sé yo, no busquen en esos sitios, busquen en repositorios institucionales, en centros de información, en bibliotecas digitales, aunque sea, utilicen el Google académico, que filtra muy bien la información. O sea, como primer medida, cuando se sientan a buscar información, utilicen el Google académico. Y si no, bueno, también busquen en portales oficiales, en museos, ¿se entiende? Como les decía, insisto, y creo que esta es un proceso complejo. Complejo, requiere experiencia, entonces requiere que ustedes tengan experiencia en esto, en búsqueda de portales, de repositorios, de bibliotecas digitales, de hemerotecas digitales, de bibliotecas electrónicas, etc. Una vez que ustedes ya están cancheros en el uso de todos estos recursos, van a ver que tardan un poco en buscar información, si se consigue, ¿no? Pero van a ver que lo que van a conseguir es mucho más pertinente y no van a estar 50 minutos buscando información que en realidad no les va a servir. Cuando ustedes van adquiriendo este tipo de experiencia, se van a dar cuenta que en 15 minutos van a encontrar todo lo que están buscando, o que eso que están buscando en realidad no está disponible, no está en acceso abierto, sino que lo van a tener que pagar. Un ejemplo, no sé si está Mica Varela o no sé si la conocen acá. Bueno, está en el centro estudiante. Es una alumna que todavía no tuvo la charla, así que capaz que está acá, no tengo ni idea.
Una vez yo le estaba explicando todas estas cositas, y me estaba llevando materia en la biblioteca, y ella me dijo, ¿y qué? ¿Y yo puedo acceder a la tesis de Diego Poyese que hizo de tal cosa? No me acuerdo si era Diego Poyese tampoco. ¿Que hizo tal cosa? Le digo, sí, pero ¿la puedo descargar? ¿La puedo ver? Sí. Nos metimos, ahí no sé qué, entré a un repositorio y lo descargamos en 3 minutos y tenía acceso a toda la tesis de Diego Poyese, que no me acuerdo si era Diego Poyese. Experiencia, esto, hay que afinar el ojo y son horas, al principio serán horas y después ya intuitivamente van a saber estos pasos y van a tener que saltear, si no planteárselos ni anotarlos en un papel. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Espero no los haya aburrido tanto con la parte teórica, que les haya quedado claro cómo funciona Internet, qué cosas hay que evaluar. Bueno, centros de información, bibliotecas digitales, bibliotecas electrónicas, repositorios institucionales, repositorios de objetos de aprendizaje, esto es una joyita para ustedes, cosechadores, portales y otros. Vamos a arrancar desde lo más simple. Google. Ustedes hicieron búsqueda en Google. ¿Qué ponen? Dragado de Río en Bahía Blanca. Ponen Dragado de Río en Bahía Blanca. ¿Qué me aparece lo primero? No sé si se ve el cursor, espero que sí. ¿Qué aparece lo primero? Un anuncio. Lo segundo, ¿se ve, Luciana? Se ve perfecto. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bárbaro, estamos todos muy atentos. Bueno, espero que no se aburran. Muy concentrados. Ahora esta parte es ahora la van a ver mucho más clara, les va a servir mucho más. Bueno, el segundo artículo que me trae es un artículo del diario local para el ciudadano de a pie. Tercer artículo también es un coso del diario local. Cuarto, algo del consorcio de Puerto de Bahía Blanca, que sospecho yo que tendrá que ver con lo económico. El quinto, no sé, y recién acá en el sexto un artículo del Ministerio del Interior y después no sé qué. Ahora, fíjense que yo en realidad estaba buscando impacto ambiental del Dragado de Río en Bahía Blanca. ¿Qué tendría que haber puesto acá? Aunque sea la palabra ecología, filtrarla un poco más. Esa necesidad de información que yo tuve. Como un tarado no hice captura de pantalla y se hubiera puesto ecología, pero bueno, van a ver que si ponen la palabra ecología le filtra mucho más y le van a aparecer otras cositas. Sigo avanzando. Ahora, ¿qué pasa si yo uso el Google académico? Pongo la misma búsqueda, Dragado de Río en Bahía Blanca. ¿Cómo buscan en Google? Muy sencillo. En Google ponen Google académico o Google escolar y en la primera opción cliquean y bueno, es el Google académico, así. Bueno, ponen Dragado de Río en Bahía Blanca. A partir de ahora, prestenle atención, además de a mi cursor, si pueden, a las flechitas azules que yo les he ido puesto en las capturas de pantalla. Esto cuando hacemos el encuentro presencial está buenísimo porque cada una va encontrando diferentes cosas y no sé qué, pero bueno, acá era imposible que cada una se ponga a buscar y nos pongamos todos de acuerdo y hablar a la vez en esta plataforma. Bueno, entonces sigan las flechitas azules. Bueno, Dragado Río en Bahía Blanca a través del Google académico. Fíjense que el primero ya es un trabajo de la Universidad Nacional del Sur. Está en el repositorio de la Universidad Nacional del Sur. El segundo es de una organización que, bueno, también es respetable. El tercero del gobierno de Argentina, de Apagar. El cuarto del CONICYT. Bueno, y no fui más. Fíjense que ya, con haber usado, la diferencia que hubo en haber usado el Google académico con el Google normal, no tuve que leer todas esas noticias, salvo que yo estoy buscando información divulgativa. Si yo estoy buscando información divulgativa, bueno, está todo bien. Ahora, si yo en realidad quiero investigar bien y qué sé yo, y quiero dar material fidedigno, así ustedes le tengan que bajar este PDF a los chicos y bájenlo de acá, no bajen de los otros lados. Utilicen el Google académico. Primer medida, otro consejo, la primera búsqueda se hace con Google académico. Después, portales, un ejemplo, portales oficiales. Fíjense qué sencillo, qué clara está cuando hablábamos de navegabilidad y diseño. Está re sencillo, acá arriba a la derecha tiene el buscador, no sé, están buscando información sobre el último censo en Bahía Blanca del 2010. Y bueno, qué mejor que buscar esos datos en el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Está bien, algunos bardeaban a INDEC por otros datos, pero en el censo, o sea, si yo estoy buscando los datos estadísticos del último censo, voy a ir al portal de INDEC, utilicen esos portales, ¿entienden? Antes que usar el Google,
vayan directamente al INDEC, porque yo ahí ya soy consciente de qué necesidad de información tengo, para qué la voy a utilizar, entonces voy al INDEC y acá pondré, o acá abajo donde dice seleccione qué partido, qué lugar, y acá a mí me va a traer todos los datos, mapas, etcétera, 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 del último censo de Bahía Blanca en el 2010. Otro ejemplo. Nos pasa muchísimo. Van a la biblioteca y se descargan un mapa que en realidad no sé si cierra la ventana, es la provincia de Buenos Aires o Chubut. O sea, mapas raros. Bueno, ¿a dónde voy? Al Instituto Geográfico Nacional. Muy sencillo, muy claro, no hay publicidad, no hay nada, no me va a aparecer ninguna pestañita rara, no me van a desviar de ningún lado. Muy sencillo, y yo voy al mapa que quiera hacer, voy a ese mapa, lo descargo, y es un mapa oficial. O sea, es un mapa que ya está, sirve, está chequeado, está todo, la escala debe estar bien, etcétera, etcétera. Otro, no sé, yo buscar información sobre derechos humanos, voy viendo la hora, sí, vamos bien. Derechos humanos, y bueno, voy a ir al Archivo Nacional de la Memoria. Entonces, fíjense que también, o sea, qué mejor que el Archivo Nacional de la Memoria para buscar sobre derechos humanos sobre la última dictadura cívico-militar. Nada, y también, fíjense que tiene el buscador acá arriba, muy claro, muy sencillo, o sea, utilicen los portales oficiales. Y ahora entramos a ver lo que son repositorios y bibliotecas digitales y electrónicas. Yo las que seleccioné acá son las 4 o 5 que calculo que son las que más les van a servir a ustedes, porque son de ciencias de la educación. Y bueno, muy rapidito. SIU, ¿les suena SIU? Sistema de Información Universitario. Ustedes tienen el SIU Guaraní, que es para la gestión académica, la gestión burocrática, administrativa. Ahí está. Bueno, es un repositorio institucional, es un proyecto iniciado por el SIU para reunir recursos de información de valor académico de libre disponibilidad para el usuario final. Dichos contenidos pueden ser tesis de grados, artículos de publicaciones periódicas, libro electrónico, material de autor, etc. Es un cosechador que nos reenvía a otros sitios donde están alojados esos documentos. O sea, es un lugar que levanta a otros repositorios, aglutina a todos los repositorios nacionales, unidades, instituciones académicas nacionales, y nos reenvía a esos repositorios. No es que él lo tiene, esa información, sino que nos sirve de puente para llegar al documento. Pero fíjense qué sencillo que es. Yo acá, ejemplos muy burdos doy, ¿no? Flechita. Busco, esta es la página de SIU de BDU2. Cuando ustedes ponen BDU2, googlean, les va a aparecer esto. Bueno, mi búsqueda es Conquista de América. Fíjense, yo le aprieto Enter y voy a recibir 215 documentos que hablen de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo filtrar por autor, por formato, o puedo ir acá donde dice búsqueda avanzada, porque yo no me voy a poner a leer los 215 artículos que estoy buscando sobre la conquista de América. Está bien, quizás yo me expresé mal y tendría que haber afinado algo más con Conquista de América, porque ¿qué estoy buscando de Conquista de América? Los datos sociales, económicos, políticos, etc. Entonces, bueno, una forma de, si yo voy avanzado, acá donde dice avanzada, se me despliega esto para hacer búsqueda avanzada, que estaría bueno que la empiecen a utilizar, más allá de los operadores booleanos que de última en otro encuentro se los explicamos. Entonces ustedes, si ya saben el título del artículo, el autor, una cosita, ustedes tienen un documento, están buscando un documento y lo ponen en Google, salvo que esté en algún blog o qué sé yo, no les va a aparecer. O sea, no les va a aparecer. Por eso esto se llama Deep Web, porque tienen que entrar a estos repositorios para poder acceder a ellos. ¿Se entiende? O sea, si ustedes lo buscaron directamente en Google, no lo van a encontrar. Ahora, si entran por estos lugares, ahí sí lo van a encontrar. Y ese documento existía, no es que no existía. Bueno, entonces ustedes acá pueden poner el título, autor, materia, los datos que quieran. Fíjense, pueden filtrar por lenguaje, en castellano, en inglés, en lo que sea, en formato. ¿Qué formato? Si un artículo de revista, un boletín, un video, un audio, una diapositiva, etc. Acá yo elijo, por ejemplo, libro electrónico entre el 2010 y el 2020, que se ha publicado entre el 2010 y el 2020, y acá ilustrado sin preferencia. Le pongo buscar, y fíjense que ahora me trae 11. Al principio tenía 250 y pico, 215, no me acuerdo. Bueno, ahora tengo 11 solamente. Filtré la búsqueda.
quizás yo sí le pondría algunos datos más, además de Conquista de América, que es muy general, hubiera sido más pertinente. Pero bueno, sirve de ejemplo. Fíjense en el primer recurso que me trae. Si yo cliqueo directamente acá donde dice enlace al recurso, se me va a abrir automáticamente el PDF. Lo descargo y ya está. En el segundo, si no, por ejemplo, a mí el primero no me interesa, voy al segundo y cliqueo en el título. Entonces yo cliqueo en el título y me trae un pequeño resumen del documento, me trae un pequeño resumen y abajo del todo me va a dar un link al acceso. Yo cliqueo ahí, si yo cliqueo ahí, me descarga directamente el PDF. O sea, yo voy abajo del todo, acceso en línea, cliqueo acá. Si yo hubiera cliqueado en acá donde dice enlace al recurso, también me lo hubiera descargado. Pero bueno, yo voy mirando los datos a ver si me sirve o no. Acá a la derecha, cuando yo abrí el titulito, me ponen ejemplos similares. Buenísimo, o sea, me trae otros artículos que tienen esas características similares, esos metadatos que yo puse en el buscador. Es buenísimo, entonces yo en este lugar ya voy encontrando temas que hablan de lo mismo. Y otra cosita, acá a la izquierda una flechita dice citar. Si ustedes cliquean ahí, fíjense qué maravilla, aplaudamos todos. Me trae la cita en norma APA o en diferentes formatos. Ustedes utilizan las normas APA. En ciencias sociales está estandarizado las normas APA. Ustedes copian, pegan cuando tienen que armar la bibliografía y ya tienen la cita hecha. Fíjense qué maravilla. Estos son metadatos. Acá abajo dice precaución. Estas citas no son 100% exactas. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si el catalogador se confundió y puso en tal lugar, en tal campo, otro metadato y va a estar erróneo. Pero lo peor que les puede pasar es que el 2019, no sé, está atrás. Pero más que eso, o sea, revísenlas, pero por lo general están bastante bien. Pero ya les trae el formato de la cita y ya les trae la cita hecha, copian, pegan, no se tienen que matar la cabeza de, ay, a ver cómo cito todo esto. ¿Entendieron? Fíjense si yo buscaba en Google Conquista de América, lo primero que me trae Wikipedia. Bueno. Otro. Bueno, DOAG es muy bueno. DOAG, quédense con este portal DOAG es muy, muy bueno. Muy bueno. Les va a servir muchísimo. Otro, DOAG. DOAG vendría a ser como una especie de hemeroteca electrónica. Es un directorio de revistas electrónicas de libre acceso. Reúne revistas científicas y académicas evaluadas por calidad, incluye todas las áreas científicas y de diversas lenguas. Hace unos años tuve la suerte de capacitarme en DOAG, vino la curadora responsable de América Latina, una capacitación buenísima, digo, de DOAG. Valor de DOAG. Todo lo publicado de acceso abierto en revistas científicas del mundo de acceso abierto van a parar a DOAG. DOAG las levanta. Es una comunidad, o sea, todas aquellas que estén dispuestas a compartirlas en DOAG, ¿no? Y la verdad que está buenísimo. Primero porque son de acceso abierto, o sea, ustedes van a poder descargarse todo. Y después que tiene un gran equipo evaluador especializado en las diferentes áreas. Entonces, para que todos los artículos y revistas puedan ser subidas acá, pasan por un directorio evaluador que si cumple todos X requisitos, lo aprueban o no. O sea, ya está chequeada esta información. Toda la información que ustedes saquen de acá, yo la verdad pongo las manos en el fuego. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes van a DOAG? Se les va a aparecer en inglés. No es muy difícil, yo no sé nada de inglés, pero bueno, Advanced Search es búsqueda avanzada, tools, herramientas y no sé. Pero bueno, de última, acá tienen que seleccionar idioma y ponen castellano. Sigamos con los ejemplos. Pueden acá hacer búsqueda avanzada. En el buscador, fíjense qué claras y sencillas son todas, ¿no? Bueno, Conquista de América, busco Conquista de América, me trae 355 artículos. Acá yo lo puedo ordenar como es por año de publicación, no lo hice, pero lo podría hacer. Y fíjense que acá yo sigo teniendo un buscador. Todo el tiempo tengo un buscador por si quiero ir y hacer otra búsqueda, y hacer otra búsqueda, y hacer otra búsqueda, todo el tiempo. Bueno, y acá ustedes tienen full text,
que lo pueden descargar, o pueden cliquear directamente en el título. Entonces cuando cliquean en el título me trae un pequeño resumen que está buenísimo, porque para ver si me sirve o no el documento. Acá también les dice cómo citar, cliquean ahí o se les despliega y ya les dice cómo citarlo, como vimos en el caso anterior. Cliquean acá en el PDF y se descargan el PDF. Si ustedes ya saben que ese es el documento que necesitan, van acá a Full Text y ya está. Otra cosita que les quería mostrar del DOA. El DOI. Ven acá, hay un numerito, dice DOI. De última, yo después les paso el PowerPoint. Bueno, acá donde dice DOI, hay todo un numerito ahí, qué sé yo. ¿Qué pasa? Hay tanta información en Internet y hay tanta que hay que como resguardarla. Entonces, lo que se ha creado, el DOI, está bien, se paga un poco de dinero para que resguarden ese sitio académico. Nos ha pasado un montón de veces de querer buscar información en tal lugar y esa información, ese lugar no está más, no tiene más soporte, o quedó caduco. Por ejemplo, archivos Word de 1992, después yo lo quiero descargar y no me es compatible y se me va a descargar descuajeringado, todo así, y no hay forma de reconvertirlo. Entonces se creó esta plataforma que es DOI, que la verdad que se paga un pequeño dinero para poder subir los artículos ahí, no es mucho. Si sos una revista muy especializada y querés subirlos todos, bueno, ahí tendrás un monto que evaluar. Pero con esto tenés un resguardo de que va a perdurar en el tiempo. Cambie la tecnología que cambie y demás. De última ellos lo migrarán y qué sé yo, pero te aseguran esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cliqueo acá directamente, lo más probable es que me lo abra. Pero si ese sitio se cayó, no me lo van a abrir. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a doi.org, copio y pego ese numerito. Ahora, cuando ustedes administran los recursos, ustedes no tienen que bajarse. ¿Qué pasa? En las computadoras se bajan toda la información. Entonces tienen 22.000 PowerPoint, 22.000 cositas, 22, cómo gestionar la información, ¿no? 22.000 videitos, además de las fotos familiares y los videos familiares, que se les llena a la computadora, que ya es problema de muchísimos, o el celular o lo que sea. Entonces, ustedes con este numerito solamente ya van a acceder a ese documento. Lo único que se tienen que guardar es ese numerito. Entonces, cliquean en ese numerito en el buscador y ya acceden al documento. Si yo no le hice captura de pantalla, pero si ustedes bajan acá, van a acceder a todo ese documento. Importante en el DOI. Cuando se tengan que guardar algo, guárdense el DOI. Si tiene DOI. Si no tiene, no. Fíjense que en este caso el primero tiene DOI y el segundo no. No, el tercero no. Entonces, bueno, si aparece, cuando se van a empezar a encontrar con esto. Entonces, muchas veces ya incluso se está evaluando de que se cite con el DOI también. De uno de los datos fundamentales de los metadatos sea el DOI. Sigamos. Bueno, acá fíjense que yo si cliqué es el mito de la moneda en América Latina, no sé qué, uno de esos textos, puedo ir acá al texto completo, descargo el texto, tengo un pequeño resumen, puedo descargar los metadatos, lo que les decía, etc. Dialnet está buenísimo también para ustedes. Es un portal de revistas científicas españolas, una hemeroteca virtual, integradora de recursos y capaz de ofrecer servicios documentales y alerta. Permite la difusión y la accesibilidad de literatura científica hispana y de... Bueno, ¿qué pasa con la educación en Argentina? Por lo general nosotros siempre miramos a España. Bien o mal miramos a España. Nos trajimos el modelo fracasado, que ya había fracasado ya de la Ley Federal de Educación, de la reforma educativa, qué sé yo, pero bueno, como allá tienen cierto poder adquisitivo y bancan las investigaciones y demás, es como, y no sé por qué nosotros miramos como que las ciencias allá, en educación. Y bueno, este es un portal que aglutina toda la información científica hispana. Toda la información científica hispana lo encuentran acá en Dialnet. ¿Qué pasa? Hay algunos recursos que van a estar, si el autor quiso, o la editorial, qué sé yo, de acceso abierto y otros pagos. Ustedes evaluarán si quieren pagar o no por ese documento. Fíjense también qué sencillo. Buscador de documentos, bueno, yo acá pongo Conquista de América, me trae un montón, me trae 1833 documentos. En el primero yo tengo texto completo, como en los casos anteriores, yo puedo ir al resumen, etcétera, etcétera, y acá tengo texto completo. Yo cliqueo ahí y ya se me abre el PDF. Ahora fíjense que en el segundo tengo el resumen,
pero no tengo el artículo. Si yo quiero ese artículo, lo tengo que pagar. Por ejemplo, la universidad, la biblioteca, si ustedes necesitan ese artículo, se ponen en contacto, hay que llenar una papeleta, qué sé yo, bueno, y se las paga la universidad. Pero vean que, bueno, acá estamos viendo acceso abierto y pagos. Pero lo más importante de este lugar que yo les quería mostrar, además de que está buenísimo, es identificarse. Ustedes regístrense, créanse una cuenta, loguéense, en este caso lo vale. Y cuando se loguean, si ustedes van al perfil, se pueden suscribir a diferentes revistas, que les va a salir mucho más baratas que si la tienen que suscribir directamente con la revista. De hecho, ustedes se pueden suscribir, no sé, al acceso de 100 artículos. Ustedes después eligen qué artículos. Eso es lo que suelen hacer las instituciones. Se suscriben a, dame acceso a 1500 artículos. Entonces después, bueno, todos los investigadores, qué sé yo, hacen uso de esos artículos. Bueno, si van al perfil, acá, perfil, ustedes pueden recibir información sobre, por ejemplo, a mí me dan las materias de ciencias sociales, humanidades, psicología y educación. Le pongo a aceptar, entonces yo voy a recibir en el mail mío un montón de todo lo que se vaya publicando, que se vaya subiendo a Dialnet sobre esas temáticas, la puedo filtrar incluso, puedo ser mucho más específico. Me va a llegar a mi correo. Entonces me va a llegar un correo, me dice, se publicó tal artículo de tal autor, de tal cosa, de tal cosa. Entonces yo después veo si accedo o no, si lo pago o no, pero está buenísimo. Porque si yo estoy haciendo una tesis y estoy investigando tal tema, es buenísimo saber lo que se está haciendo actualmente en el resto del mundo y que me avisen automáticamente. Y quédense tranquilos que no le van a llenar la casilla de mail de promociones y de cosas y de cosas. No, o sea, le va a llevar justo lo que ustedes están buscando o lo que ustedes pidieron que les informe. Y por eso es una hemeroteca virtual, porque brinda este tipo de servicios. Pablo, Sí, estamos... quedan 10 minutos. 10 minutos y después una puestita en común, ¿o no? No. Bueno, termino esto. MinSit. La del MinSit, el MinSit gasta un montón de plata en este lugar. Toda la información científica del país se guarda en este lugar, en el MinSit. ¿Cuál es el problema? Que para ingresar, como gasta mucho dinero y se suscribe un montón de revistas y demás, no lo hace abierto. Entonces, ustedes, como acá, en esta parte de acá, como alumnas de la universidad, tienen acceso. Lo que tienen que hacer es loguearse, pedir autorización en la biblioteca central, que es la que maneja estos temas. Pero bueno, loguense, háganse una cuenta para el MinSit, que es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Acá está todo, gasta muchísimo dinero el Estado para mantener este sitio y para que los científicos tengan acceso a esta información. ¿Qué les va a pasar cuando quieran? Bueno, y ahí vayan también, utilicen el Sistema Nacional de Repositorio Digital. Para esto, bueno, acceso abierto, Qatar, qué sé yo. Para esto, ya les digo, se van a tener que loguear y van a tener que pedir una clave. La pueden generar ustedes directamente desde el Ciu Guaraní. Si no, cuando vayan a buscar les va a aparecer esto. Porque hay un documento ahí que fue pagado por el Estado y no quiere que sean públicos. O sea, sí los hace públicos, pero no, o sea, no puede entrar cualquiera para empezar a descargar cosas porque se ha gastado mucho dinero. Por último, el portal Educar, que vendría a ser una especie de repositorio, en el portal Educar lo utilizaron. Qué bajón, me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, voy a explicar esto brevemente. Portal Educar, ustedes lo utilizan y es muy sencillo y vendría a ser una prueba piloto de lo que son los repositorios de objetos de aprendizaje. Entonces ustedes van acá, educación primaria o inicial, y se pueden bajar videitos, actividades, qué sé yo. Repositorio de objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable con un propósito educativo y constituido por al menos 3 componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Esto es oro en polvo para ustedes. Yo acá les doy el ejemplo del gobierno de Canarias. Van a recursos digestivo. ¿Qué es esto? ¿Qué son los objetos de aprendizaje? Son secuencias didácticas que ya están armadas, que se presenta un tema, tiene un contenido, hay una actividad, hay una autoevaluación por parte del alumno y se puede reutilizar. Ustedes lo pueden modificar y contextualizar para la situación que ustedes tengan. Fíjense que también acá tiene el buscador re sencillo, qué sé yo. Un ejemplo, recursos educativos digitales. Esto es lo que se viene. Ya la Universidad de La Plata lo está desarrollando, nosotros estamos en camino.
ya son secuencias didácticas que están armadas. O sea, no lo saquen de monografía.com, sáquenlo de acá. Un ejemplo, bueno, acá pueden filtrar la información de como sea, qué sé yo. Acuérdense de esto, objetos de aprendizaje, repositorio de objetos de aprendizaje, ya vienen secuencias armadas, que ustedes después modificarán para el aula. Por ejemplo, el descubrimiento de América, los viajes de Colón. Entonces yo voy acá, y acá me trae si yo voy pasando, bueno, no voy a pasar porque no voy a hacer captura de pantalla de todo. Pero si yo voy pasando, me trae una pequeña historia, después como un jueguito, multiple choice, que yo tengo que ir ahí cliqueando. Entonces está buenísimo, ustedes les pueden pasar esto directamente a sus alumnos, más aún en tiempos de pandemia, y van a poder, acceden a estas secuencias que ya están armadas. Ustedes de última, si quieren, le pueden modificar lo que quieran. Y nada, y son didácticas, y hay videitos, y hay música, y hay jueguitos, y todas estas cosas, que calculo que a ustedes les va a recontra servir. Cuando yo hablaba de que el repositorio de objetos de aprendizaje, ponerle en la Universidad de La Plata ya está desarrollado, en realidad está desarrollado para carreras, qué sé yo, como arquitectura. O sea, lo que esto es aglutinar todos esos trabajos que se matan haciendo los profesores, las secuencias didácticas que se matan haciendo los profesores para desarrollar algún tema. Bueno, mediante unos metadatos y qué sé yo, entonces se filtran, se aglutinan, se guardan en un repositorio, se les da un formato, entonces ya después todo el resto de los docentes puede acceder, docentes o alumnos acceden a ese material. Esto es una joya, y es lo que se viene, y está buenísimo. Listo. Todo esto quizás lo veamos en un segundo encuentro, yo sabía que no íbamos a llegar, aparte habíamos dicho que no lo íbamos a ver. Al final acá, bueno, somos el equipo de la biblioteca, acá al final le dejo todos los contactos que creo que Luciana les iba a dar, para que nos comuniquen, estamos para ayudarlo para lo que sea, Así que bueno, no sé si hay preguntas, no sé si les sirvió la charla, si fui muy rápido. Luciana, vos no sé si lees. Hola, Pablo. Sí. Por ahora no están publicando preguntas, pero sí se expresaron varias compañeras con cómo les gustó el tema. Estuvieron todas muy atentas, así que yo tenía una pregunta, mientras las chicas van pensando. Vos decías que cuando uno busca en Google, bueno, te limita como a tu historial y al eco de la información. ¿Qué pasa si usamos otros buscadores? ¿O hay buscadores alternativos que no nos... Sí, yo por ejemplo, ahí en uno de los gráficos yo usaba el Tor, ¿no? El Tor es el que utilizan los hackers. Y está buenísimo, funciona bastante bien. El único problemita es que no es estable y en realidad no está estandarizado con algunas cositas, como que te tenés que adaptar. Funciona muy bien el Tor, muy bien. Pero, por ejemplo, te querés descargar una imagen y no te la descarga como JPG. Tampoco tenés que ser muy hacker, porque la convertís es como usar Linux, ponele. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, igual a ver, ante esta realidad, en realidad no se puede hacer nada. Sí ser conscientes. Un primer filtro en realidad sería usar el incógnito. Pero si ustedes lo utilizan demasiado el incógnito, a la larga, no sé, yo por ejemplo cuando utilizo la letra C de incógnito de mi celular en incógnito, ya directamente me tira 2 o 3 opciones de chess24, chess.com, que son de ajedrez que yo suelo usar. O sea, pero me libera un montón más igual. O sea, me libera muchas más que a diferencia de si no pongo el incógnito. Claro. Una primera situación sería esa, usar el Tor. Lo que pasa es que para usar el Tor, ya le digo, tenés que tener algunos ciertos conocimientos. Y después también digo esto, no está mal tampoco, o sea, si yo estoy investigando sobre un tema, que Google me traiga en base a mis búsquedas. El tema es ser consciente, porque esto es inevitable, el tema es ser consciente y saber que lo que me está trayendo en realidad es lo que me suele traer. Y que si yo quiero salir de ese lado, y bueno, de última poner una palabrita clave, onda a favor del aborto, o claro. Es muy burdo el ejemplo, pero digo, tratar de ponerle en las frases de búsqueda algo que me dispare a otro lado que no sea los conocidos. Preguntan, las chicas del buscador que nombraste es Tor, ¿cómo se escribe? En la Filmina, a ver si lo puedo... Tor. ¿T-O-R? Sí, como ¿o con el dios, H? ¿O con H? ¿T-H-O-R?
Uy, sí, a ver si la puedo abrir. ¿Me están viendo? Sí. Ay, qué tarado. Ahí, hasta que se me... Bueno, Thor, vayan a la filmina, está ahí. Dale, sí, va a quedar igual en Ahí estoy material. compartiendo pantalla, todavía no. No, lo que pasa es que demora un poquito. A ver, cancelado, voy a compartir de nuevo. Presentadora, una ventana. Mientras, si las chicas quieren, si a alguna le quedó alguna pregunta y quieren aprovechar los minutitos que nos quedan. Ahora, fíjense estas palabritas, Thor, ¿lo ven ahí? Amplío un poco más. No, pero ¿querés deletrearlo? Ahí sí. T-O-R. T-O-R. Pero Bien. lo importante en realidad que les quería mostrar, que por eso la quería traer, acá está, es Encrypted Cities. O sea, encripta los lugares, los sitios. ¿Qué significa esto? Que no voy a recibir publicidad, ni me va a decir de por qué yo lo tengo que ver. O sea, si yo utilicé y definí bien el tema, me va a traer justamente eso, no va a haber ruido. Ninguna corporación me va a querer meter esa página, ni nadie me va a... ¿Se entiende? O sea, están encriptadas. Me va a llevar a lugares que ya estuvieron encriptados. ¿Qué me va a pasar? La máquina me va a pedir, che, te estás metiendo en lugares peligrosos. Sí, si yo veo que termina .gov.ar y me meto. Ahora, si yo veo que termina en, no sé, no se me ocurren ahora, XXX, y me estoy metiendo en pornografía. Claro. O como pasa a veces cuando te llegan por ahí correos sospechosos y uno ve que las direcciones de correo tienen terminaciones que no son las que estamos acostumbrados a leer. Hagan las pruebas con Thor igual. Hagan la prueba, no se pierdan de hacer ese camino. Bien. De última, después lo comentamos y les tiré otro JTest para manejarse ahí. Algo que vos dijiste, Pablo, que a mí me resulta muy importante, es esto de vigilar lo que estamos buscando y dónde lo estamos encontrando, ¿no? Incluso una cuestión de una vigilancia epistemológica, tanto de la información como del sitio donde encontramos esos datos, ¿sí? También tratar de entender, por ejemplo, vos diste el ejemplo hace un ratito de las páginas españolas, que como bien vos comentaste, los argentinos solemos ir mucho a leer España, a leer a los españoles. De hecho, nosotros tenemos muchos autores españoles en nuestros programas. Bueno, porque tienen un gran peso y una gran influencia, ¿no? También tenemos que tratar de buscar sitios de otros continentes para abrir un poquitito esa mirada, ¿sí? Nos limita a veces el tema del idioma, porque, bueno, Latinoamérica produce mucho contenido, pero no tiene tanto espacio en las redes como lo tiene. No cuenta con la difusión ni el equipo de difusión de Europa. Exactamente, sí. Por ejemplo, en realidad somos mucho más cercanos a la realidad mexicana, por ejemplo, que a la escocesa. Lógico. Pero y esto de ser conscientes de qué información estoy rastreando, cómo la estoy utilizando. Exacto. Y hacer nuestros propios filtros también, ¿no? Porque vos diste el ejemplo del descubrimiento, Conquista América, buscás vos y en la página española aparece como título de la secuencia Descubrimiento de América y desde una mirada en la primera parte latinoamericana lo hubiéramos cambiado eso. Sí, es como hablar del 12 de octubre y qué término utilizo ahí y demás. Y tiene que ver. También es importante en la primera parte tardé mucho, pero porque en realidad me parece mucho más importante que sean conscientes de esta realidad que les estoy planteando y qué es lo que pasa, de cómo buscar información, de lo importante que es buscar información y de esto de evaluar la información y demás. Después de cómo manejarse en los navegadores, porque casi todos tienen ciertas experiencias de esas páginas y además, como decía, son muy sencillas. Presenté estas 4 o 5 a modo de ejemplo. Hay 22.000 más. Yo creo que son las que más van a utilizar y las que más les van a servir. Ustedes como docentes y futuras, o sea, hasta ahora se acostumbra que en el pasaje académico de uno, en el pasaje escolar, uno reciba la información. O te dan el librito, o te dan el PDF, o te dan todas esas cosas. Bueno,
ustedes, salvo cuando tienen que hacer alguna investigación cortita. Ahora, ustedes van a tener que ser las que van a tener que armar el programa, las que van a tener que armar las secuencias didácticas, las que van a tener que armar su propia bibliografía. Entonces, estaría bueno que ya desde ahora vayan manejando todas estas herramientas. Entonces, ustedes ya van a saber por dónde buscar, qué tipo, no sé, están buscando un objeto de aprendizaje y bueno, se van a ir a buscar un objeto de aprendizaje. Están buscando un artículo de revista, van a ir a buscar un artículo de revista. No se van a alargar libremente en Google a ver qué hay sobre tal tema. Pablo, Sí, hay otra cosa que a mí me parece que decía al principio de la charla, y ya agradeciéndote vamos a ir cerrando, pues las chicas tienen otra clase, pero la verdad que ellas van a guiar a otros y a otras. Eso es. ¿Sí? O sea, el diseño de primaria de alguna manera las ubica como mediadoras y mediadores en la tecnología. Entonces, obviamente, un ciego no puede guiar a uno que está aprendiendo. Entonces, me parece esto lo valioso, ¿no? Cómo buscar aquello que sea legítimo, serio, con una mirada epistemológica, como decía Luciana, me parece que es fundamental porque son las docentes del siglo XXI y los docentes. Entonces, obviamente me parece que esto para ellas y para ellos es fundamental. Así que bueno, yo me despido de todas y de Pablo y un millón de gracias como siempre. Última cosita. Estás desocupado. Ahí me despido de las chicas, cualquier cosita escriben ahí al WhatsApp, se comunican por lo que sea, estamos para ayudarlos. Lo único, me mandan domingo a las 5 de la tarde y capaz que le contesto el lunes a las 10 de la mañana, pero disposición total para todas las dudas que tengan, disposición total. Bueno, Pablo, cerramos la clase, así que muchísimas gracias y después subimos el material, la info, toda el aula para que las chicas tengan todo disponible. Bueno, Te saludos. mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chao, gracias.